Hechos 17, del 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y murió distinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. 천지 만물로 주 앞에 엎드려 그 거룩하신 이름을 늘러드리네. 주 언약하신 것 끝까지 지키니 저 하늘나라 향하여 곧 가리라. 주 얼굴 배울 때 내 맘이 기쁘고 영원히 주의 영광을 찬양하리. 왕의 왕 되신 주 하늘에 계시니 이 세상 죄악이 계신 보조 예수 저 천군 천사를 주의하고서 무성도 함께 영원히 늘 섬기네. 주 삼위일체께 승리한 우리도 다 기쁘는 성목하세 감사드려. 창조주 하나님 내 주로 되시니 주 앞에 나도 엎드려 경배하네. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has permitido este día santo y en este día para poder venir delante tuyo. Todos nosotros que tenemos tu esperanza hemos venido delante tuyo para poder entregar este culto. Ayuda, Señor, que todos nosotros, tú estés con cada uno de nosotros y podamos entregar este culto según como Jesús. Y ayuda, Señor, a poder obrar dentro de ti. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓나이다. Amén. 저 장미꽃 위에 이솔 아직 맺혀 있는 그때에 귀에 오는 이 소리 들리니 충성 분명하다. 주가 나와 동행을 하면서 나를 친구 삼으셨네. 우리 서로 받은 그 기쁨은 알 사람이 없도다. 그 청아한 주의 음성 울던 새도 잠잠케 한다. 내게 들리던 주의 음성이 내 귀에 쟁쟁하다. 주가 나와 동행을 하면서 나를 친구 삼으셨네. 우리 서로 받은 그 기쁨은 알 사람이 없도다. 밤 깊도록 동산 안에 주와 함께 있으려 하나. 괴로운 세상에 할 일 많아서 날 가라 명하신다. 주가 나와 동행을 하면서 나를 친구 삼으셨네. 우리 서로 받은 그 기쁨은 알 사람이 없도다. 하나님 받으시. En este momento oremos en arrepentimiento para que sea un culto en el cual Dios pueda recibir. Padre Dios, gracias porque nos has llamado como tus servidores. Ayúdanos, Señor, a poder tener un culto en el cual tú puedas complacerse. Padre Dios, nosotros con nuestro pecado, con nuestro propio ser, no podemos venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a ser humildes de la sangre de Cristo y ayúdanos, Señor, a poder arrodillarnos delante tuyo. Padre Dios, perdona, Señor, por esos momentos en el cual nosotros vivimos según esta carne y no según tu palabra. Padre Dios, nosotros contigo, con nuestro propio ser, no podemos venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, en esta hora a revestirnos de la sangre de Cristo y así ver tu rostro y ver tu gracia. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos triunfar en este momento. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que la gracia y la sangre de Cristo pueda ser llena en este momento. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
주님을 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 살아계신 하나님 우리 아버지, Padre Dios glorioso, 예수 그리스도로 말미암아 nosotros a través de Jesucristo nos has dado tu fe y nosotros en medio de esta fe 은혜 베풀어 주심을 감사합니다. nosotros podemos venir delante tuyo y te damos gracias por esto. Padre Dios, ayuda, Señor, que a través de este culto tú eres el que recibas la gloria. 찾으시는 Ayuda, Señor, que este culto sea un culto en el cual tú estés buscando y sea el culto que tú desees. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a entregar este culto en espíritu y en verdad. Y ayúdanos, Señor, que así a través de ese culto podamos ver tu rostro. Y ayúdanos, Señor, que en este culto sea en el cual nosotros podamos entregar delante tuyo y pueda ser santo a través de tu palabra. Padre Dios, a través de esas dificultades del mundo y de las cosas de este mundo, ayúdanos, Señor, a siempre pueda estar despiertos y ayúdanos a ser como esas 5 vírgenes que esperan a su esposo. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos venir delante tuyo y tener ese corazón. Padre Dios, ayuda, Señor, que a través de la palabra de Cristo y a través de ese amor que viene de ti, podamos tener esa vida de fe que sea apta delante tuyo. 늘 주일 예배로 아버지 앞에 Padre Dios, hubo momentos en el cual nosotros hemos pecado delante tuyo, aunque hemos venido cada día al Señor a poder entregar este culto. Ayuda, Señor, que nosotros podamos recibir tu perdón y ayuda, Señor, a depender solamente de la sangre de Cristo. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener esa fe de que tú no recuerdas a esos pecados y así podamos tener esa certeza de venir delante tuyo. 정말 전염병이 돌고 Padre Dios, en medio de estos momentos en el cual el mundo está lleno de las enfermedades y estamos en medio de sus dificultades, ayuda, Señor, que nuestra iglesia pueda recuperarse rápidamente y así nosotros podamos venir delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos estar firmes delante tuyo. Ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ser fieles delante tuyo y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser fiel en nuestra fe
이 귀한 예배 또 Padre Dios, ayuda, Señor, que a través de este culto tú has puesto al obispo, que nos has puesto a través del Espíritu Santo para llevar tu palabra. Dale la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, para que él pueda estar lleno de lo que es de tuyo y para que así pueda llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, que así al llevar la palabra a través del Espíritu Santo, ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser pacientes para poder recibir esa palabra en nuestros corazones y así tener fruto a 30, a 60 y a 1000. Padre Dios, y ayuda, Señor, para que nosotros podamos recordar esa palabra y así a través de la paciencia podamos realizar esa palabra. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos triunfar en este culto. Ayuda, Señor, a poder concentrarnos. Ayuda, Señor, a poder conocer y entender tu palabra. Damos gracias por todo esto y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me paseará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. 주님 내가 여기 있사오니 나를 보내소서. 나의 몸 주께 드리오니 주 받으옵소서. 주님 내가 여기 있사오니 날 써주소서. 가진 것 모두 다 주께 드리오니 주 받으옵소서. 할렐루야
할렐루야 할렐루야 할렐루야 할렐루야 할렐루야 할렐루야 할렐루야 할렐루야 성령 충만 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 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque el día de hoy hemos tenido este culto a través de tu fe y de la esperanza. Y te queremos pedir por las personas que han ofrendado delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Darle la bendición a ellos y sus familias y a cada uno de ellos que han ofrendado delante tuyo. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan estar llenos de esa felicidad, ese gozo de servir a tu iglesia. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de crecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias siempre puedan dar gracias delante tuyo y puedan tener tu respuesta. Ayuda, Señor, todas las personas que han ofrendado delante tuyo. Dale la bendición a todos que han ofrendado a través de también en línea. Ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda esforzarse por tu reino y por la gloria del nombre de Jesús. Y hemos orado todo esto por el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús a todos los miembros que han ofrendado delante del Señor. 하나님 이 세상을
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 13, versículo 1 hasta el 13. La palabra de Dios, Marcos 13, versículo 1 hasta el 13. Vamos a leer todos juntos. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira aquí las piedras y los edificios. Jesús respondió, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No queda piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte Olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos cuándo serán estas señales, y qué señales habrán cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiéndoles comenzó a decirles: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrán hambres y alborotos. Principios de los dolores son estos, pero mirad por vosotros mismos, porque es necesario que los concilios y las sinagogas os azote, y delante del gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado aún a todas las naciones. Pero cuando os trajere más, entregaros, no preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino los que os fuere dado en aquella hora. Esto hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y los hermanos entrarán a la muerte a los hermanos, y al Padre al Hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que permaneciere para el fin, hasta el fin, éste será salvo. Amén. En este momento vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra, y por cada uno de nosotros vamos a orar todos juntos. 오늘도 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 하나님의 말씀을 또 증거하시는 감독님 하나님이 함께하여 주시고, 또 감독님께 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 또 말씀의 능력을 허락하여 주시고, 성령으로 담대히 주의 말씀을 증거할 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 또 감독님 말씀을 받되 사람의 말로 받지 않게 도와주시고, 하나님이 오늘 우리에게 명하시는, 교회에게 명하시는 주의 말씀으로 듣게 도와주시고, 그러므로 우리 모두가 그 말씀에 순종하는 능력과 권능이 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 놀라우신 지혜의 은총이 내려지게 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, damos gracias porque nos has permitido este día 말씀을 y nos has dado la oportunidad de escuchar tu palabra. Padre Dios, ayuda a tu siervo quien tú has puesto para llevar tu palabra, y ayuda, Señor, que pueda llevar el propósito que es llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, para que así pueda estar lleno de ti, y así todos nosotros podamos recibir esa palabra que tú nos has ordenado. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. La fe que sostiene hasta el final. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es gracia. Él envía a su Hijo mediante la gracia. A esto se le llama fe. La fe es ser salvo por gracia. Aquellos que son salvos son sellados y guardados por el Espíritu Santo. Las personas que permanecen en su Cristo tienen testimonio y poder. Esto no es un accesorio, sino es para proteger al Espíritu hasta que la salvación sea cumplida. Nosotros hemos enterrado los deseos de la carne con el bautismo y hemos nacido nuevamente como personas del Espíritu Santo, pero el Espíritu es guardado en la carne, que son como vasijas de barro. La carne no es espíritu, sino polvo de la tierra. No sabemos cuánto va a durar, pero es un gran peligro para el Espíritu. Como el Espíritu pertenece al cielo y la carne pertenece al Hades, la carne y el Espíritu están en gran conflicción.
Las tribulaciones, las tentaciones y sufrimientos nos espera uno por uno, pero esto no es el fin del mundo. Por lo tanto, aquellos que sostienen hasta el final serán salvos. El que no sigue la ley del Espíritu Santo pecará voluntariamente. Como la carne permanece en el mundo dará sufrimiento y habrá conflicción entre carne y sangre. El mundo tratará de matar porque no hay amor. El mundo insulta y persigue, por lo cual es difícil perseguir. La venida del Señor Jesús no es visible, la cual es frustrante. Nuestro poder espiritual decae y no dejamos llevar las pruebas, pero aquellos que guardan la fe hasta el final serán salvos. Mientras los días que nos quedan en esta tierra desaparece, el día de la salvación se acerca. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. No tema cuando el mundo viene, acerquémonos a Dios y el que se acercará a nosotros. Persista hasta el diablo, hasta el final, y él se irá. 그리스도 교회는 La iglesia de Cristo 돕는 자들입니다. son aquellos que ayudan a la obra de Cristo. 교회의 신앙은 La fe de la iglesia cristiana es 사명을 llevar ese llamado que tiene como trabajador de Cristo. 그러므로 Y ese es uno de los llamados más importantes en el cual tiene que llevar. 신자를 돕는 Pero 각 개인들을 si nosotros pensamos en nuestro Señor como aquel que solamente ayuda a los creyentes, entonces 조명하고 있는 것입니다. nosotros estamos malinterpretando la fe y lo que va ante todo. 목적을 갖고 있습니다. Tenemos que saber que nosotros tenemos ese propósito que va ante todas las cosas, que es hacer la obra del Señor. Pero hay algunas personas o muchas personas que tienen la vida de fe por sí mismos, 결국 porque ellos piensan que la vida de fe es por sí mismo, por su propio espíritu. 그리스도의 신앙은 Pero 신을 위해서 하는 것이 아니라 tenemos que saber que la vida de fe no es hecha por sí mismo, sino para Cristo, para nuestro Señor. 왜 그런가 하는 것은 Esta es la esencia de la fe. 쉽지 않습니다. Y si nosotros vemos al principio de esto, no es tan difícil de entender esto. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado cosas grandes y las cosas más pequeñas. Y lo que nosotros ya hemos recibido de Dios, 것처럼 또 계속 lo que hemos recibido de Dios es suficiente, tiene que ser suficiente para nosotros. Pero el tratar de buscar otras cosas, el tratar de llevar otras cosas, es confesar que lo que Dios nos da a nosotros no es suficiente. Pues tenemos que saber que el Señor nos ha dado a sí mismo por completo. Ahora nosotros, según ese orden, tenemos que entregar todo nuestro ser delante del Señor y tenemos que dar gracias a Dios. 더 잃을 것도 없는 Queridos hermanos, nosotros éramos personas que no teníamos nada más que perder. 자지 대단한 Y la verdad es que nuestra existencia en sí no era algo que sobresaliera. E incluso no teníamos nada más que pudiéramos dar o pues que vayamos a perder. ¿Por qué? Porque lo único que nosotros teníamos era esa perdición y ese temor. Pero tenemos que saber que el Señor nos ha dado lo más grande de Él, lo más precioso de Él. Y la verdad, hemos sido personas que no teníamos nada, a personas que lo hemos tenido todo, que hemos recibido lo más precioso de Dios. 우리를 죄에서 Pero el Señor no nos ha dejado perder a través del pecado, sino que Él nos ha sacado el pecado y nos ha dado la vida, nos ha salvado a nosotros. Nos ha sacado de esa muerte, de ese castigo. Y Él, en cambio de nosotros, Él sostuvo y Él quitó todo esto. Nos ha dado a nosotros esa vida. Y ahora nosotros tenemos lo que nosotros anteriormente no teníamos, lo más precioso. 귀한 것을 선물로 Nosotros hemos recibido como regalo, como gracia, algo que era mucho más grande que nuestra propia vida.
바로 이런 사실 때문에 Queridos hermanos, a través de esta verdad, nosotros a partir del momento que nosotros creemos, ahora nosotros somos testigos. 알리는 것입니다. Ahora lo que tenemos que hacer es llevar y hacer saber esta verdad que Dios nos ha hecho saber. 구원을 잘 지켜야 되는 것은 너무나 당연한 일이죠. El hecho de sostener nuestra salvación y el proteger y guardar nuestra salvación, lo que Dios nos ha dado a nosotros, es algo obvio para nosotros. Es algo que nosotros tenemos que hacer luego de creer en Él. Pero la verdad es que nosotros tenemos que saber que esto no es lo primordial. Esto no es lo importante, sino que lo importante es testificar a las otras personas, al mundo, para que pueda conocer al Señor. En otras palabras, es para que las personas puedan conocer esa verdad. Nos convertimos en testigos para que ellos puedan conocer esa verdad. 또 선하시고 Ahora, nosotros 의로우신 것을 tenemos que llevar a las personas, hacer conocer esa justicia y lo bueno que es de Dios. 자기의 손에 잡혀 있는 자들을 Por eso nosotros, nuestro rol ahora es buscar a las personas que están 내야 돼요. siendo llevadas por la muerte, por el mundo, para que ellos puedan ser salvos, puedan ser libres de esto. Y así nosotros lo que hacemos es llevar al mundo y anunciar al mundo lo que vendrá. 심판이 있을 것이다. Acerca sobre ese juicio, de que nosotros somos pecadores y que vendrá el juicio, que nosotros cortemos con el diablo y así nosotros podamos recibir la salvación. Esto es lo que nosotros tenemos que predicar, lo que tenemos que testificar, de que nosotros tenemos la vida, de que nosotros tenemos la salvación, que nosotros tenemos esta nueva oportunidad. Y esta es la herencia que nosotros hemos recibido, esa herencia eterna. 다른 것이 비교할 수 없는 Es algo que no se puede comparar con nada y es una de las cosas que tiene ese gran valor, algo que no se puede comparar. 내가 갖고 있습니다. Una de las cosas más importantes para el Jesús es algo que ahora nosotros tenemos. Por eso, si en esta vida que nosotros tenemos en este mundo, la verdad, el hecho de entregárselo al Señor no es comparado con lo que nosotros hemos recibido. Que esta vida que nosotros tendremos en el cielo no se puede comparar con esta vida que nosotros tenemos en este mundo. Por eso, todo ese sufrimiento que el Señor ha dado por nosotros es algo que no se puede comparar con este sufrimiento que nosotros recibiremos en esta tierra. Y el Señor, para poder darnos a nosotros este regalo, esta gracia, es algo que nos ha dado con su sufrimiento. Y en el momento en el cual nosotros llevamos este evangelio a las otras personas, es el momento en el cual se cumple esa obra del Señor. No es algo que nos da la salvación a cada uno de nosotros, sino que ahora a partir de ese momento nosotros tenemos que testificar acerca de esto. Tenemos que testificar esto, de que nosotros hemos recibido la vida, de que nosotros hemos sido salvos del pecado. Nosotros 우리는 somos esos 일꾼 santos 주님의 동역자 trabajadores del Señor. Ahora nosotros somos esos trabajadores del Señor, somos amigos del Señor. Ahora nosotros somos esos compañeros del Señor. Somos esos compañeros, esos co-trabajadores del Señor. Nosotros, luego de que hemos recibido esa gracia, no terminamos en ese momento, sino que damos gracias. Y a partir de ese momento, nosotros somos ahora trabajadores, somos esa pareja del Señor. Y ahora llevamos ese evangelio a las otras personas, para esas personas que puedan ser salvos, puedan salir de esa muerte. Pero las personas que no quieren salir, ahora pues no vamos a poder hacer nada más por ellos. Pero constantemente tenemos que llevar esa evangelio para que las personas que lo desean, puedan salir de ese lugar. 그 의라는 건 이 세상의 죄의 어둠 Para que cada uno de ellos puedan obtener esa justicia que es de Dios, que es completamente opuesta a ese pecado que existe en este mundo, que a través de esta justicia
que es del Señor. Es esa justicia que nosotros tenemos que ver. Esto es lo que tenemos que proclamar, que el dar gloria del Señor tiene que ser nuestras características. El ser revestido de la justicia del Señor, el manifestar esa justicia tiene que ser nuestro carácter. 편을 드는 거예요. Por eso nosotros ahora nos ponemos en la parte del Señor, nos alejamos de esa oscuridad y ahora nosotros tenemos que ser renovados por el Señor y ahora nosotros tenemos que pertenecer al Señor y tenemos que convencer y persuadir a las personas para que vuelvan al Señor. 나를 개발해야지 내가 더 La vida de fe no es el hecho, ¿cómo voy a hacer yo para poder avanzar en mi vida? ¿Cómo poder hacer yo para poder avanzar o puedo hacer yo pues crecer en mí? 전혀 Pero la persona que solamente se busca y solamente se ve a sí mismo, la verdad no puede estar en este lugar. Uno no tiene que invertir en sí mismo, sino que ahora cada uno de nosotros tenemos que invertir en esa obra que cada uno tenemos que hacer, en ese deber que cada uno tiene que hacer. Queridos hermanos, entre los creyentes podremos encontrar personas que dicen, yo trabajo por Dios. 나는 하나님의 뜻대로 한다. Yo obro según la voluntad de Dios. 위해서 일하지 Yo no obro para el siervo de Dios. Yo no obro por el obispo. Yo obro por Dios. 굉장히 멋있습니다. Pero entonces, si lo vemos exteriormente, podremos, al escuchar esto, podemos ver que es lo correcto y podemos ver que así es. Pero tenemos que saber que están ocultando su egoísmo. Ellos a través de esas palabras están ocultando ese corazón de que ellos quieren hacer lo que ellos, 그래서 por su propia voluntad, lo que ellos quieren hacer por sí mismos, siendo egoístas, siendo egocéntricos. 자신을 위해 요리조리로 Ellos a través de diciendo esas palabras, yo hago todo esto por Dios. Cada uno de ellos podemos ver que obran según sus propias voluntades y obran según su propio beneficio. Pero queridos hermanos, tenemos que saber, nuestra vida de fe no es buscar nuestros beneficios o nuestra propia justicia, sino que es lo contrario. Es todo lo contrario. Queridos hermanos, hemos visto muchas ocasiones en las cuales las personas que dicen que lo hacen por Dios terminan lastimando y separando a la iglesia y dividiendo a la iglesia. 가장 교회의 무서운 적이 됩니다. Pero podemos ver de que estas personas se convertirán eventualmente en esos enemigos de la iglesia, en quienes ellos separan y dividen a la iglesia. Y si hay algo que ellos no gustan, entonces ellos toman a la iglesia en sí como sus enemigos. 이런 자들은 교회의 목회자의 Pero queridos hermanos, estas personas no reciben esa opinión o como el obispo ha determinado, como el pastor ha determinado. Pero la verdad es que tenemos que saber de que la Biblia nos ha dicho y advertido acerca de esto. Estas personas no van a poder sentir ninguna conciencia o convicción acerca de esto. Y podemos ver que estas personas son aquellos que no reciben la guía del Espíritu Santo, sino que cada uno de ellos tratan de buscar y tener su vida de fe como ellos lo desean. Pero tenemos que saber de que cada uno de ellos no están mirando lo más importante de los creyentes, que es la responsabilidad y el deber. Ellos no están aceptando esa responsabilidad y ese deber que todo cristiano, que todo creyente tiene que tener y tiene que hacer. Están negando esto. 감독들을 세워서 El Espíritu Santo pone a los obispos y a través de los obispos, Él obra. 감독을 세워요. 하나님은 Dios pone a los obispos y estos obispos no son personas que sobresalen en el mundo, no son personas que sean inteligentes. 사람이 보는
y no escoge a las personas que comúnmente con los estándares de este mundo, sino que busca a los que son fieles, aquellos que son fieles a Él. Por eso pone a una persona, por ejemplo, a Moisés, y luego pone a Josué, luego en Israel, si vemos al pueblo de Israel, luego también pone a Jacob, y también que era el hermano de Jesús, e incluso también pone a los más pequeños, a Timoteo, y luego a Pablo. Pero queridos hermanos, si este sistema no hubiera existido en la iglesia, entonces hubieran realizado la democracia, o hubieran puesto pues las diferentes ideas, y así hubieran escogido uno y el otro. Pero queridos hermanos, el Señor no nos habla de esta manera, sino que el Señor usa a su siervo y guía a la iglesia de esa manera. Por ejemplo, si la iglesia hubiera realizado la obra dependiendo de la opinión de las personas, entonces cada uno de ellos hubieran buscado lo que le beneficiaría a sí mismo. Y podemos saber que ese resultado de esta iglesia no va a poder realizar ese rol como el cuerpo de Cristo. Queridos hermanos, la iglesia, aunque con la perspectiva del mundo podrá ver que tiene muchas debilidades y hay ocasiones en las cuales no es como uno desea, pero ¿qué es lo que la iglesia necesita? Es tener un solo corazón y ser fieles. La iglesia las personas tienen que ser fieles y tienen que unirse en uno. La iglesia de Cristo tiene que ser iglesias que son fieles delante del Señor, que el Señor pueda sentir que ellos son fieles a Él. El Señor no tiene su interés en cuánto los creyentes hayan sobresalido o hayan tenido su fe, sino que cuánto ellos fueron fieles delante del Señor. Este es ese interés, esa atención y el interés del Señor. Si nosotros vemos dentro de la iglesia el hecho de solamente buscar y solamente sostener su propia fe, la verdad no son cosas que debemos tener. La verdad, esto es algo que uno normalmente tiene que tener. El tener esa certeza de su fe, el proteger a su salvación es obvio. ¿Por qué? Porque uno no va a cambiar a la religión islam u otras religiones rápidamente. Queridos hermanos, la iglesia tiene que ser como las novias. Si nosotros vemos en el pasado y en la generación en cuanto la Biblia fue escrita, nosotros podemos ver que las novias en esa época, en ese tiempo, si vemos las novias, ellas, era obvio para ellas el sostener y solamente mirar a su novio. Digamos, por ejemplo, el hecho de que la novia no vaya a mirar a otros hombres es algo obvio, era algo fundamental, era algo básico para ellos. ¿Qué es lo que las novias hacían en ese momento? Las novias deseaban a sus novios, deseaban que la obra del novio pueda hacerse realizadas, deseaban que la obra del novio pueda triunfar, deseaba de que el novio fuera gozoso, quien deseaba de que el novio pueda ser feliz y de que todas sus obras pudieran triunfar. No importa lo que ocurriera o qué tipo de situaciones tuvieran. Lo único que las novias deseaban es que los novios puedan triunfar. Pero eso es lo mismo en toda la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, su corazón está viendo al novio. Desea de que la obra del novio pueda ser realizada. Desea de que la obra del novio pueda ser cumplida, pueda triunfar, para que el novio pueda ser feliz, gozoso, y incluso pueda tener esa fuerza para poder ir y pelear, para que, y también incluso si tiene esa tristeza, entonces nosotros también sentimos esa tristeza. Lo que la novia desea es que el novio pueda triunfar. Esta es la felicidad de la novia. Queridos hermanos,
ha entregado este corazón a su novio. Aunque en esta generación, el día de hoy, la perspectiva del novio y la novia son un poco diferentes a lo pasado, a lo que era el pasado. Pero si nosotros vemos a la generación pasada, y así era el corazón de la novia y que tenía. 우리 교회가 하나의 신부로서 Queridos hermanos, nosotros como iglesia, siendo esa novia de Cristo, tenemos que tenemos que tener ese corazón a Cristo. 그렇게 합니다. Y así también las otras iglesias también lo hacen de la misma manera. Y así todas las iglesias en todo el mundo. Así es el corazón que tienen que tener para poder recibir y esperar al novio. Por eso, queridos hermanos, si nosotros hemos recibido la gracia, ahora tenemos que llevar esto como evangelio. Queridos hermanos, ahora en el momento que nosotros hemos experimentado esa gracia, ahora podemos conocer acerca sobre esa justicia. Podemos llevar esa justicia. Somos personas que testificamos, somos testigos que testifican esa justicia. Nosotros ahora que pertenecemos al Señor, tenemos que tomar nuestro deber e ir hasta el Señor. Pero entonces, ¿cuánto nosotros tenemos que servir al Señor y pertenecerle a Él, hasta dando toda nuestra vida? Tenemos que abandonarnos a nosotros mismos, y aunque nosotros podamos recibir muchas dificultades, pero de todas maneras, 은혜 빼앗기지 않습니다. nosotros no vamos a abandonar ese amor y esa gracia al Señor. 하나님의 아들 Queridos hermanos, cuando nosotros conocemos al Señor, nosotros no perdemos nada. 사를 받았습니다. Nosotros somos personas que hemos recibido ese sacrificio, ese servicio del Señor. Nosotros hemos recibido esa promesa de entrar al reino en los cielos, y ante todo, ahora nuestro espíritu ha recibido esa oportunidad para ser gozoso, ser feliz, para que nuestro espíritu pueda ser feliz. Hemos recibido esa promesa. 사랑만 Nosotros solamente lo único que tenemos que hacer es llevar esa gracia, ese amor que Dios nos ha dado a nosotros. 우리 안에 이루어진 Queridos hermanos, esa justicia que ahora ha venido en nosotros, esa justicia que ha hecho que la oscuridad se aleje, que ahora esa inseguridad, esa desesperanza, ahora se convierte en felicidad y en gozo, es algo que nosotros hemos experimentado, y eso es lo que nosotros ahora tenemos que llevar. Queridos hermanos, ahora nosotros somos personas que llevamos esa justicia al mundo. Pero queridos hermanos, si nosotros no nos abandonamos a nosotros mismos por completo, 버리지 않고 esa fe, si nosotros no nos abandonamos por nosotros, nuestros deseos, todo lo que es de nuestro, 위기를 entonces nuestra fe tendrá dificultades. Nuestra fe tendrá dificultades. Y tendrá esas dificultades, y la iglesia en sí también traerá en dificultades. 절대적 관계 Tenemos que saber que los miembros de la iglesia, cada miembro de la iglesia tiene que tener esa comunión con el Señor, tiene que abandonar todo su ser, y así tiene que tener esa comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque si no es así, no va a poder ser mártir delante del Señor, no va a poder dar su vida delante del Señor. Queridos hermanos, nosotros tenemos que convertirnos en esa iglesia que sea mártir. Esa iglesia que no es mártir, entonces no va a poder ver al rostro del Señor en los últimos tiempos. Y yo no sé si estas personas tendrán esa certeza de poder ver al rostro del Señor. Queridos hermanos, nuestra iglesia va a ser mártir delante del Señor, va a entregar su vida delante del Señor. 우리 성도들 순교할 거예요. Nosotros hemos visto y hemos venido a nuestra iglesia hasta este momento. Habrán personas que se podrán ser mártires delante del Señor, pero habrán otras personas que no lo van a poder ser. Cuando venga esa dificultad delante de ellos, habrán personas que no van a tener esa certeza.
순교할 수 Pero 있는 yo deseo que todos nuestros miembros tengan esa fe de la fe mártir y así podamos prepararnos para poder tenerlo. 세대에는 Queridos hermanos, de pronto en esta generación, en nuestra generación, no vaya a venir a el Señor, pero habrá un momento en el cual el Señor vendrá en esa generación de a esa persona. Pero nosotros en este momento, en esta hora, nosotros al estar en esta hora, nosotros tenemos esos días, todavía tenemos esos días en el cual veremos al Señor, pero nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que prepararnos para ver al Señor. Si no es esa iglesia que es mártir, no va a poder ver ese rostro del Señor. No vamos a poder esperar esto. 힘들고 어렵다고 해서 Pero entonces, si dentro de la iglesia, si sienten que tienen dificultades y comienzan a quejarse de la iglesia y caen en tentación y se quejan y juzgan a los otros miembros e incluso tienen esa ira y desean en destruir a la iglesia, 자꾸 등장하는 교회가 돼서는 안 될 것입니다. entonces la verdad no vamos a tener futuro. No podemos no podemos tener esos diferentes pensamientos. Tenemos que saber que las iglesias que llegan son mártires, son las iglesias en cuales el Señor está esperando. Las personas que no son así no son personas que podrán recibir al Señor. Queridos hermanos, el Señor, ¿qué nos está diciendo a nosotros? ¿Será que tú puedes morir por mí? 반드시 확인하실 것입니다. ¿Será que tú puedes morir por mí? Eso es lo que el Señor verificará. 너 Eso es lo que el Señor verificará. ¿Será que tú puedes morir por mí? 우리의 성도들이 Queridos hermanos, 겪는 그런 시련은 todas esas dificultades que nuestros miembros están teniendo en este momento 주님이 재림하실 때 그 당 세대들이 no se puede comparar a las miembros en el cual el Señor va a venir en esa generación. Es algo que es incomparable. Lo que nosotros estamos sufriendo ahora y lo que sufrirá en esa generación que habla sobre los últimos tiempos y cuando el Señor vuelva de nuevo es completamente incomparable. 상황에서 주어진 El Señor juzgará. Y queridos hermanos, nosotros en medio de esta situación, en estas situaciones, el Señor ciertamente vendrá y Él mirará esa fe. Queridos hermanos, lo importante es que nosotros tenemos que tener esa certeza de poder venir delante del Señor y 주님을 위해 순교할 만큼 y así ser fieles delante del Señor. ¿Será que nosotros somos fieles delante del Señor? ¿Será que nuestra fe es fiel delante del Señor? Si nosotros tenemos esa determinación o no. Si nosotros somos esa iglesia en la cual tiene su propósito en glorificar al Señor, de que todos nosotros nos negamos a nosotros mismos y seguimos al Señor. Esto es lo importante. 아무리 어려운 일이 생기더라도 No importa todas esas dificultades que nosotros podremos experimentar, 우리를 방해할 요소가 아니에요. esas cosas no son nuestras dificultades. ¿Por qué? Porque no vendrán dificultades mucho mayores a estas. 미래 성도들과 우리 선의 경쟁을 할 필요가 있어요. Y la verdad, nosotros tenemos que saber de que estos miembros en el futuro tendrán que sostener cosas mucho mayores. Y espero que cada uno de nosotros seamos seres miembros fieles del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Queridos hermanos, tenemos que esforzarnos. El Espíritu Santo ayuda a los que se esfuerzan, a las iglesias que se esfuerzan. Él obra para que el Señor pueda obrar dentro de ellos y los miembros que se esfuerzan para que así puedan ser. Espero que todos nosotros seamos esa iglesia que el Señor pueda cambiar por completo y así pueda entregar su vida como sacrificio, como fe delante del Señor. Y les veo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. 오늘 본문의 말씀 보겠습니다. Hoy vamos ahora a mirar el pasaje bíblico que hoy hemos leído. 과부의 헌금하신 것 Luego de que Jesús había visto cómo la viuda pobre había ofrendado y había ofrendado esas dos blancas, o sea, una cuadrante, y luego de ver esto, 바리새인들의 el Señor había 그런 무책임하고 visto esa incredulidad y 보시고
유대교의 끝을 esas acciones que ellos estaban haciendo en contra de los israelitas y declaró de que todos ellos iban a ser castigados y que toda Israel hubiera sido sería castigada y será destruida. Pero en el momento, si vemos en el versículo 1 en Marcos 13:1, podemos ver que ellos salieron del templo y los discípulos estaban asombrados con esos edificios y esas piedras que ellos habían visto, la cual era el templo. Pero si vemos en el templo en ese momento había sido creada maravillosamente, era algo que era imaginable. 시골 사람들의 눈에는 Y 진짜 뭐 para las personas de Galilea, para las personas que vivían en el campo, al ver la ciudad y al ver ese gran templo, era algo que era imaginable para ellos el ver esto, porque ellos no podían ver 정말 todo esto. Ellos se sorprendieron por esos edificios y todo lo que cómo habían creído esto. 또 장식 돌 하나 해주려면은 ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que cuando esos edificios eran creados, las piedras tenían que venir desde muy de lejos para que pudieran construir esto, y era algo que 주인이었어요. 아직 imaginable. Pero en ese momento todavía no habían edificado todo el templo y les faltaba más o menos 40 años, y podemos ver de que ya hace 80 años ellos estaban edificando ese templo. 다 Pero entonces, luego de que ellos habían terminado este templo, el Señor declaró que iba a ser destruida por completo. Pero entonces si vemos el versículo 2, cuando los discípulos vieron qué maravilloso era esto, Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, o sea que será destruida por completo. 거기 70년 이 당시 이후로 En ese momento podemos ver de que luego de 40 años de que Jesús, a partir de ese momento, iba a ser destruido por completo. ¿Por qué? Porque iban a venir muchas dificultades y muchas tribulaciones, y ni siquiera hubo roca sobre roca que hubiera quedado, sino quedó completamente plano. Esto era lo que el Señor había ya declarado, y había declarado esa destrucción de todo Israel. Y entonces en ese momento, si vemos el versículo 3, en el momento en que ellos subieron en el monte de los olivos, en el cual era el frente del templo, que podían ver todo el templo, los discípulos dentro de ellos tenían esa confusión dentro de ellos, y ellos se habían sorprendido por lo que ellos habían escuchado a Jesús decir de que todo Israel iba a ser destruido, y era difícil para ellos el creer esto. ¿Por qué? Porque el Mesías ya había venido, y cómo será que el Mesías hubiera podido decir esto. E incluso ellos ellos preguntaron, si vemos versículo 4, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? 이런 어느 때 Porque el Mesías ya había venido, y incluso dijo: ¿qué señales habrán cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? 된 개념으로 Pero entonces le está hablando sobre la perspectiva de Israel. Pero si vemos en Mateos 24:3, que habla un poco más en detalle, cuando dice: ¿cuándo será estas cosas que el Señor, la señal habla en tu venida y del fin del siglo? 제자들 굉장히 헷갈려. Por eso, si nosotros vemos a los discípulos en ese momento, estaban confundidos en lo que estaban diciendo. ¿Por qué? Porque 메시아로서 임하는 ese fin del mundo, de los siglos, y lo que el Señor estaba hablando era completamente diferente. Y por eso ellos estaban muy confundidos, porque lo que Jesús estaba diciendo y lo que ellos estaban tratando de decir era un poco diferente. Y entonces, 싸워서 이기고 en ese momento en el cual lo que los judíos estaban esperando era de que Jesús, ese Mesías, viniera y destruyera a todos los enemigos y a todos los pueblos que están alrededor de Israel, y hubieran volver a poner ese trono. 그가
두 번 임하신다는 걸 모르고 Pero estos discípulos no sabían de que el Señor iba a venir 2 veces, por segunda vez. Ellos no sabían de que iba a venir la era de las iglesias. 감춰져 있으니까 ¿Por qué? Porque estaba escondido. 영원한 때부터 감춰져 Porque estaba escondido. Esa verdad estaba escondida. 자, 로마서 16장에 나오는 Y así fue revelada, como nos dice en Romanos 16, 25 hasta 26. 생긴 거예요. Y podemos ver de que a esos tiempos había una confusión en los tiempos. Y podemos ver de que la destrucción de Israel era también una destrucción, pero también está hablando sobre esa destrucción 들의 예언도 그렇습니다. de estos siglos, hablan de estos siglos. Y podemos ver de que todas las palabras de Jesús, podemos ver de que cuando habla sobre las parábolas o de lo que iba a venir, de esa revelación, hablaba de esas dos diferentes cosas. 중요한 것이 있어요. 이 Pero entonces, algo importante para antes de escuchar acerca de esto, si vemos en el versículo 8, que dice que son los principios de los dolores, son estos. Cuando habla sobre estos principios de dolores, ¿qué es dolor está hablando? Está hablando de esos dolores de parto. Esos dolores de parto y esos dolores, esos principios de los dolores es lo mismo si vemos en el texto original. Si nosotros vemos cuando en el momento en el cual las mujeres tienen el parto, podemos ver de que antes de que tienen el bebé, tiene 계속 이런 일을 esos dolores antes del parto, y podemos ver que esos diferentes que se contraen entre sí, y podemos ver de que esos dolores de parto cada vez son más el tiempo son más cortos, y podemos ver que se repiten aún más rápidamente que al principio, y luego viene ese dolor en el cual que viene el dolor que está en el clímax, y en ese momento es en el cual donde nace el bebé. Está hablando acerca sobre este dolor, el dolor de parto, cuando tiene esos dolores que cada vez al principio son de poco tiempo, pero luego son más repetidas ese dolor, y así vendrá ese momento. Cuando cuando hablemos acerca sobre estos dolores, por favor piensen acerca de esto, y así veremos la palabra del Señor. Si vemos el versículo 5, ¿qué es lo que dice? Por lo tanto, cuando Jesús dijo, y mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán, si vemos el versículo 6, porque vendrán aquellos que vendrán en mi nombre y engañarán 그런데 더 a cada uno de ustedes. Pero vendrán aquellos que vendrán, no será uno o dos, sino que cada vez habrá mucho más. O sea que ese dolor vendrá mucho más rápido, y entonces será más repetitivamente y más frecuentemente, y vendrá el anticristo. O sea, esto no es solo la verdad. 난리 소문을 들을 때 Y luego si vemos el versículo 7, ven qué es lo que dice. Y más vendrán esas diferentes guerras, y habrán rumores de las guerras. Y ahí, ¿para qué? Para que las personas puedan temblar. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Esto, aunque en el pasado también existían, la verdad, 전쟁이 잦을 것이고 esas guerras y esos rumores vendrán constantemente. 이것에 대해서 Vendrán constantemente. Es algo que 사람들은 정말 다 vendrá con gran dolor, de que vendrán cosas mucho peores a estas, que vendrán cosas que completamente serán y destruirá todas las cosas. ¿Por qué? Porque este no será el fin. Este dolor, aunque vendrá, no será el fin. Pero que no está diciendo, y no turbéis, sino que ustedes preparen sus corazones. ¿Por qué? Porque son obras que vendrán, que son cosas que vendrán. Y como dice en el versículo 8, son cosas que vendrán. Y es algo que el Señor está ya dominando. Es algo que el Señor está ya advirtiendo. Son cosas que el Señor está permitiendo para que puedan dar. ¿Por qué? Porque es necesario que sucedan así, porque aún no es el fin, porque se levantarán con nación contra nación y reino contra reino. Son cosas que vendrán aún más. 한 정보에 의하면은
예수님 오실 Si nosotros vemos a un tipo de una información que podemos encontrar antes de que Jesús había venido, había más o menos 70 pues guerras que fueron grandes guerras, pero luego de que Jesús había venido por esos 1000 años, hubieron más o menos 50 guerras grandes que eran y luego luego 50 en los 500 años hubieron más o menos 100 guerras grandes y luego en las otras guerras hubieron más de 250 y luego si nosotros vemos incluso en la Primera y Segunda Guerra Mundial podemos ver de que más de 70,000 personas murieron y podemos ver que esta guerra cada vez se empeoran y ese dolor es mucho más grande y habrán guerras que podrán verse como si fuera el fin del mundo, pero ¿qué es lo que dice? Ese no será el fin. ¿Por qué? Porque eso solamente es unas señales que están diciendo están advirtiendo de lo que vendrá más adelante. O sea, solamente están advirtiendo lo que vendrá más grande, en el cual vendrá el anticristo. Esto no se compara con nada. Y en ese momento, en ese momento también pelearán en Israel. Y en ese momento vendrá esa guerra que será mucho más grande. Y en ese momento en el que Jesús vendrá y quitará por completo el anticristo. Queridos hermanos, pero antes de esto es completamente diferente. Incluso si vemos en el versículo 8 dice que habrán terremotos en muchos lugares. Si vemos también en China hay muchos terremotos, incluso en los años 70 hubieron también muchos terremotos. 250만 Y pues aunque no es una información correcta, pero más o menos de 2,000 terremotos existieron en ese momento, incluso en Chile o incluso en Japón o Indonesia podemos encontrar muchos terremotos. Pero estas cosas vendrán mucho más frecuentemente y mucho más. Incluso si nosotros vemos en Apocalipsis 6, desde el 12 hasta 14, ¿qué es lo que nos dice? Que nosotros podemos ver que podremos ver que las montañas irán a otros lugares y que esas guerras, pues a través de esos terremotos y podemos ver que cambiarán constantemente. Incluso en Apocalipsis 6, desde el 15 hasta el 17, habla de que vendrán grandes partes en el cual pues vendrá grandes temblores de la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde los hombres hasta que estuvieron sobre la tierra. Una gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades y las naciones caerán y podemos ver de que todas las ciudades serán pues cambiadas porque las tierras serán divididas. O sea, porque habrá una nación que será dividida, otras que serán así. E incluso también si vemos en Marcos 16, 13, 8, nos habla de que habrán hambres y alborotos. Habrán hambres y alborotos, pero todo esto ¿qué es? Solamente son un avance, son un trailer de lo que vendrá más adelante. Esto no es lo que nos está diciendo a nosotros. E incluso si nosotros vemos en Apocalipsis 6, versículos 5, 6 y 8, que dice, mirad, y aquí un caballo amarillo, y el que en los montes tendría por nombre muerte, y Hades le seguirá, y fue dando potestad sobre las cuartas partes de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad. E incluso en Apocalipsis 8, 10, versículo 8 capítulo 8, versículo 10 hasta el 11, dice que cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de las estrellas es Ané. Y dice que todas estas cosas serán llevadas. E incluso en Lucas 21, 11, ¿qué dice? Y habrán grandes terremotos y diferentes lugares tendrán hambres y pesticidas, y habrán terror y grandes señales en los cielos. Pestilencias, habrá muchas pestilencias en el cual está hablando sobre estas enfermedades.
esas enfermedades que van en todo el mundo. E incluso si nosotros podemos encontrar diferentes enfermedades en todo el mundo, pues podemos ver también incluso el SIDA o el SAD o incluso ahora con el virus corona. Esto no es algo que nosotros tenemos que temer. ¿Por qué? Porque luego vendrá cosas peores. Vendrán cosas peores. E incluso en Apocalipsis 8:12 nos dice de que vendrán cosas mucho más grandes, y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte de la luz, y asimismo en la noche. O sea, vendrá clases la luz y no habrá luz, y todo será oscuro. pit빛같이 변화할 것이다. O sea que incluso la luna y el sol se oscurirán. O sea, habrán todas estas diferentes cosas. Pero una de las cosas más temerosos que es que nosotros recibiremos la persecución. Una de las cosas más peores que nosotros encontraremos es la persecución. Aunque esas dificultades, estas cosas naturales y estos desastres naturales son solamente cosas que tendremos dificultad en nuestro exterior, pero cosas más difíciles de la persecución. Incluso como dice en la última parte del versículo 8, Marcos 13:8, dice, los principios de los dolores son estos. O sea, este es el principio de todas las cosas. E incluso como también nos dice en el versículo 9, que vendrá dificultades e incluso ante todos los gentiles, incluso nos seremos entregados a los concilios, a las sinagogas, y seremos azotados por esto. Pero ante todo, todas las dificultades de donde vienen, vendrán. Eso es lo peor de lo peor. Vendrá en el momento en el que Cristo volverá de nuevo. Está hablando en el momento en el que Anticristo vendrá y será a todas las personas, y el anticristo perseguirá a los creyentes. Incluso en Apocalipsis 6 de 9 a 11, cuando habla sobre esas personas que fueron llamadas a ellos, pero cuando el Señor dice, ¿por qué los has dejado a ellos? ¿Por qué no los juzgas a ellos que están molestando a los que tú has salvado, a los que han guardado esa palabra de Dios? Entonces ellos están hablando de por qué serán ellos, pero ¿quiénes son los que serán llamados hacia arriba? ¿Quiénes son los que ayer serán llevados hacia a donde el Señor está? ¿Quiénes son los que se llevarán a la iglesia? Los que son vestidos de blanco. Pero entonces el Señor cuando ellos dicen, ¿por qué será que ellos todavía no están siendo juzgados? Pero que el Señor, ¿qué es lo que dice? Tú espera un poco, porque incluso los que están allá abajo tendrán que morir por mí. No importa cuánta dificultad haya, el Señor, a través de esto, como dice en el versículo 10, Marcos 13:10, es necesario que el Evangelio sea predicado antes de todas las naciones, e incluso como dice Mateos 24:14, hasta que venga el fin. ¿Por qué? Porque a través de esa obra del Señor, ese evangelio será llevado a todas las naciones. En medio de toda esta dificultad, en medio de todas esas dificultades, aquellos que serán alzados serán esas iglesias, pero habrán aquellos que tendrán que aguantar, que tendrán que sostener para que ellos puedan ser mártires. Y luego, como nos dice en versículo 11, Marcos 13:11, pero cuando os trajere para entregarnos, no os preocupéis por ello. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los guardará. E incluso como en ese versículo 12, que incluso entre familias habrán conflictos. E incluso si dice en Mateos 14:10, cuando dice que incluso entre las familias se odiarán y también se entregarán hacia la muerte. Tratarán de matarse al uno y al otro, e incluso no existirá el amor. Porque a ellos que no desean recibir esos dolores, esos sufrimientos, no son cristianos, no son creyentes.
¿Por qué? Porque cada uno de ellos estarán en su incredulidad. Pero la verdad es que nosotros a partir de ese momento tenemos que despertar, tenemos que estar despiertos. E incluso como nos dice en Hebreos 3:12, y hermanos, no hallarán en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartados del Dios vivo. 실체들이 드러날 것입니다. ¿Por qué? Porque en ese día vendrá y habrá muchas personas que se alejarán del Señor si no tienen ese corazón apto delante del Señor. Y como nos dice en el versículo 13, Marcos 13:13, y todo esto es porque me aborréis, porque habrán aquellos que me aborrecen a mí y así también los aborrecerá a ustedes. 세상이 너희를 미워하면은 Y el mundo los odiará a ustedes. 너희는 핍박을 받아야 할 것이다. ¿Por qué? Porque ustedes tendrán que recibir esa persecución. 핍박을 받으면 De la misma forma como en Juan 15, desde 18 hasta 20 nos dice, como el Maestro, como el Señor ha recibido esa persecución, ustedes también serán perseguidos por esa palabra. 자기 구주를 위해서 일한 자들이 Son personas que obran por el Señor, son personas que están obrando por su Salvador. 방법이 없죠. 하늘에 계시니까. Como nosotros, como el Señor se encuentra en el cielo, las personas del mundo no van a poder tener esa comunión con el Señor, pero aquellos que son sus representantes, aquellos que son sus testigos en este mundo llevarán esa palabra. Por eso son aquellos que reciben esa persecución, son aquellos que reciben esa persecución. 성도들은 자기 자신을 위해 순교하는 것이 아니라 Los santos miembros no son mártires por su propia voluntad, por su propio ser, sino son aquellos que mueren por Cristo. Aquellos que los que mueren por Cristo son mártires, aquellos que protegen esa gloria, esa honra del Señor, aquellos que obran por ese nombre del Señor. 그를 위하는 자. Aquellos que mueren por el nombre del Señor son aquellos que mueren por el Señor. Aquellos que persisten hasta el fin son aquellos que recibirán la salvación. Aquellos que persisten hasta el final, aquellos que sostienen hasta el final, son aquellos que recibirán la salvación. Ellos son los creyentes. Ellos son los creyentes. Eso es lo que testifica esto. 우리에게 속하지 않은 자. Aquellos que no pertenecen a mí, como dice en 1 Juan 2:18, los que no pertenecen a mí son aquellos que desde el principio no pertenecen con nosotros. Queridos hermanos, los creyentes son aquellos que persisten, son aquellos que sostienen, son aquellos que van hasta ese mártir y son mártires y no lo hacen por su propia fuerza, sino que buscan la fuerza del Espíritu Santo. 모든 것이 En el momento en el cual ellos recibieron a Jesús en los primeros tiempos, esta salvación no es testificada en ese momento, sino en los últimos tiempos. Aunque este mundo cada vez es difícil y todas las cosas son más difíciles y cada vez hay más dificultades y aunque haya más persecución, pero en medio de esto, espero que todos nosotros no vivamos por nosotros mismos, sino que en medio de esto nosotros podamos ir más al Señor. 비록 순교를 하게 Aunque nosotros tengamos que morir, moramos por Él, queridos hermanos. Como en Apocalipsis 7, versículos 9, 10 y 14 nos dice sobre que habrán esas personas que estarán vestidos de ropas de blanca y darán gloria delante del Señor. ¿Por qué? Porque están dando esa gloria, están alabando a la salvación que le pertenece a nuestro Dios, quien está en el trono y es el Cordero. ¿Quiénes son estos aquellos? Son aquellos que han salido sobre esa tribulación. Son aquellos que han salido de esa gran tribulación y ellos son lavados con sus ropas blancas y ellos han entregado a sí mismos delante del Señor. Son aquellos que serán llamados hasta último tiempo. Son aquellos que han sido emblanquecidos con la sangre del Cordero. Queridos hermanos, en este momento hay muchas dificultades, incluso con el virus corona, pero en toda nuestra vida espero que todos nosotros podamos recordar esa gracia, que cada uno de nosotros podamos sostener esa gracia, que cada uno de nosotros tengamos esperanza de la gloria y así nosotros en cualquier persecución, en cualquier dificultad, en cualquier desastre natural, nosotros podamos sostener y persistir en el Señor. Nosotros tenemos que decir esto a las otras a otras personas. Nosotros tenemos que abandonar al pecado. Nosotros tenemos que abandonar esa muerte.
Nosotros tenemos que llevar ese evangelio y el Señor nos tiene que usar por ello. No, toda nuestra iglesia tiene que ser un solo corazón y nosotros tenemos que sostener en él. Y espero que ustedes y yo lo podamos hacer. Y les veo en nombre de Jesús que así sea. Que nosotros podamos ser uno delante del Señor. Nosotros podamos entregar nuestro corazón delante del Señor y así nosotros podamos prepararnos por ese reino del Señor y que nosotros en ese momento en el cual el Señor lo permite, nosotros podamos ser mártires delante del Señor, podamos entregar nuestra vida. Aleluya. Oremos en este momento, oremos para que el Señor nos pueda recibir a nosotros, para que nosotros podamos ser uno, para que nuestra iglesia pueda ser uno, pueda ser esa iglesia que el Señor desee. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지 역사하시고 도와주옵소서. 하나님 아버지 역사하시고 도와주시옵소서. 우리를 인도하시고 도와주시옵소서. 우리 교회 우리 모든 성도들을 붙잡아 주시고 인도해 주시기를 간절히 원합니다. 인도하시고 도와주시옵소서. 인도하시고 도와주시옵소서. 하나님 아버지 도와주시고 우리 하나님 인도하시는 우리 하나님 준비하신 우리 교회가 될 수 있도록 하나님 인도하시고 도와주시고 역사해 주시옵소서. 우리가 순교할 수 있는 하나님의 준비하신 우리 교회가 되도록 역사해 주시옵소서. Padre Dios glorioso, ayuda Señor a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra en el día de hoy. Ayuda Señor que no tengamos la vida de fe por nosotros mismos, sino nosotros siendo tus siervos de la justicia, siendo tus trabajadores. Ayudan Señor que nosotros que hemos recibido tu promesa, que hemos recibido tu gracia y tu amor, ayúdanos Señor a poder entregarnos delante tuyo. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos seguir ese plan que es tuyo, podamos seguir en ese camino que es tuyo. Ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos ser uno. Y ayuda, Señor, que nosotros seamos protegidos de este mundo y así ser esa iglesia que pueda glorificar tu nombre. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. En este momento vamos a alabar todos juntos para que nosotros podamos entregar nuestra verdad delante del Señor a través de esta alabanza. 내 마음에 주를 향한 사랑이 나의 말엔 주가 주신 진리로 나의 눈에 주의 눈물 채워주소서. 내 입술에 찬양의 향기가 두 손에는 주를 닮은 섬김이 나의 삶에 주의 흔적 남게 하소서. 하나님의 사랑이 영원히 함께하리. 십자가의 길을 걷는 자에게 순교자의 삶을 사는 이에게 조롱하는 소리와 세상 유혹 속에도 주의 순결한 신부가 되리.
십자가의 길을 걷는 자에게 순교자의 삶을 사는 이에게 초롱하는 소리와 세상 유혹 속에도 주의 순결한 신부가 되리라. 내 생명 주님께 드리리. 하나님의 사랑이 영원히 함께하리. 십자가의 길을 걷는 자에게 순교자의 삶을 사는 이에게 조롱하는 소리와 세상 유혹 속에도 주의 순결한 신부가 되리라. 내 생명 주님께 내 생명 주님께 내 생명 할렐루야. 이제는 우리 주 예수 그리스도 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos y en sus familias 영원히 por 함께 todos los siglos. 있을지어다. 아멘. 사랑하는 여러분, Queridos hermanos, en el día de hoy, a las 2:50, 성탄 축가 음악 tenemos nuestro servicio de alabanza, de celebración de la Navidad. Espero que todos juntos podamos venir y podamos dar gloria delante del Señor, Y pues en este momento con el virus corona y a través de esas dificultades, a través de esos reglamentos del virus corona, espero que todos nosotros podamos pues adaptarnos a ello, aunque sea repentino. Espero que todos juntos podamos tener un solo corazón y así todos juntos podamos triunfar. 그래서 이따가 여러분을 다시 뵙도록 하겠습니다. 오늘 우리를 받아주신 하나님 앞에 Demos gloria delante del Señor que ha recibido nuestro culto. 자, 우리 성도 여러분 힘내시기 바랍니다. 여러분 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.